Hola, soy Jenny. Les doy la bienvenida a Misterios y Casos Impactantes. En el día de hoy, el caso más misterioso de secuestro aéreo, Deep B. Cooper. Era el mediodía del 24 de noviembre de 1971. Un hombre ingresa al Aeropuerto Internacional de Portland. Alrededor de 45 años, con gafas de sol, un poco más de 1,80 m de altura, vestía una gabardina negra, mocasines, camisa blanca y corbata negra con alfiler de madreperla que la sostenía a la camisa. Se acercó al mostrador de la compañía Northwest Orient Airlines. La vendedora lo saludó y le preguntó a dónde viajaba. El hombre le solicitó apurado y ansioso un boleto rumbo a Seattle, solo de ida. Le preguntan cuál vuelo elige y él solicita para el vuelo de las 2:45 p.m. clase económica, completa sin restricciones. Cuando la vendedora le pregunta su nombre, él dice, Dan Cooper. Su boleto fue asignado al vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en un Boeing 727 modelo 100. Su boleto costó $20 con impuestos incluidos. Pagó con un billete de 20. Tomó rápidamente su boleto y se marchó a la zona de embarque. Alrededor de una hora después, mientras esperaba fumando un cigarrillo, una mujer lo saluda y le sonríe. Él le hace una mueca y distrae su mirada rápidamente. Subió al avión casi a último momento. Se sentó en el asiento 18 fila C, al final del avión, junto al pasillo. El vuelo entre Portland y Seattle, en ese momento, duraba alrededor de 30 o 40 minutos. El vuelo iba casi vacío. A los 5 minutos de vuelo, la azafata, Florence era su nombre, se acercó a Dan y le preguntó si quería beber algo. Dan, que ya había prendido un cigarrillo y se encontraba fumando, quitó el cigarrillo de su boca y le dijo, «Sí, un bourbon, por favor». La azafata se marchó y a los minutos le trajo su vaso de whisky. En el momento que Dan tomó el vaso, le entregó a Florence una nota y se quedó mirándola fijamente. Ella era muy atractiva y acostumbrada al acoso de los hombres de negocio. Creyó que la nota era una invitación o su teléfono. Entonces lo guardó en su bolsillo sin mirarla. Ella se marchó y Dan se quedó algo molesto con la actitud de la azafata. Comenzó a dudar si podía concretar su plan. A los minutos, la azafata volvió y se dirigió hacia el fondo de la aeronave. Cuando Florence pasó por el asiento de Dan, él le tomó el brazo y le dijo, «Por favor, lee la nota, es importante». Ella, algo incrédula, siguió caminando. Él se asomó en el pasillo y le dijo, «Quiero que leas la nota». Ella sacó la nota de su bolsillo y la miró. La nota decía, «Señorita, tengo una bomba en mi maletín. Quiero que se siente a mi lado». Ella se asustó y le temblaron las manos. Él acercó su cabeza y le dijo al oído, «No es broma, tengo una bomba». Y abrió el maletín. Ella observó atónita. El maletín tenía dinamita y estaba conectada a 6 baterías con cables de colores. Él continuó, «Solo tengo que apoyar este cable en este dispositivo y todos moriremos». La azafata se asustó. Creyó que iba a morir y que nunca más vería a su familia. Él mantuvo la mirada sobre ella. Florence se asustó más y entendió que debía sentarse a su lado. Él le susurró que quería 4 paracaídas y $200,000 en billetes de 20. Exigió que el avión se mantenga en el aire hasta que lo demandado esté en el aeropuerto de Seattle listo, y le ordenó que se lo comunique al capitán y que los pasajeros no se enteren. Florence se levantó asustada y rápidamente se dirigió a la cabina. Habló con el capitán William Scott y le comentó lo sucedido. El capitán decidió comunicarlo a la torre de control. La torre de control acudió al FBI. Mientras el FBI decidía qué hacer, el avión seguía con normalidad. Las azafatas seguían sirviendo bebidas y Cooper se tomó 2 bourbons más y luego un vaso de agua. El FBI no tenía certezas, entonces decidió hablar con la aerolínea. Les comunicaron la situación y si querían que ellos intervinieran directamente con resultado incierto o si querían pagar el rescate. La aerolínea decidió pagar el rescate. Así fue como el FBI se dirigió a las oficinas de Northwest Orient Airlines y juntó el dinero. Luego marcaron todos los billetes. La azafata en medio del vuelo se acercó a Cooper. Le dijo que sus demandas estaban en camino y él pidió que se vuelva a sentar a su lado. Le dijo que comunique al capitán que cuando lleguen a Seattle deberían recargar combustible. Además, solicitó que los pasajeros no deberían bajar hasta que sus demandas estén cumplidas.
El avión estuvo 2 horas en el aire. Se le notificó a los pasajeros que había un inconveniente en el aeropuerto y que se iba a demorar el aterrizaje. Eran las 5:43 p.m. El avión aterrizó en el aeropuerto de Seattle. Lo estacionaron lejos de la pista, como solicitó el FBI. Luego de 10 minutos de detenimiento, se acercó al avión un auto con un agente del FBI. El agente se acercó con una maleta con 10.000 billetes de $20 y los 4 paracaídas. Los pasajeros aún no habían descendido y tampoco sabían lo que estaba ocurriendo. Una de las azafatas bajó por una escalerilla trasera y tomó la maleta y los paracaídas, los cargó al avión y se los acercó a Cooper. Varios agentes del FBI, y mientras rodearon el avión y se posicionaron apuntando con rifles, Cooper, al recibir lo demandado, ordenó bajar las cortinas de las ventanillas y ser sigilosos. Revisó la maleta y los paracaídas y le ordenó a la azafata que bajen a los pasajeros, pero que uno se quede. Además le dijo que avise al resto de la tripulación que no abandone la aeronave. Cuando Florence le avisó a los pilotos, el copiloto le dijo que mejor se largue con los pasajeros. Ella se fue apurada. Cuando Cooper vio que Florence se iba, tomó a su compañera. Los pasajeros no sabían nada de lo que ocurría y fueron interceptados por los agentes del FBI en el hall del aeropuerto. Ahí fue que se enteraron que el avión había sido secuestrado. Cuando los interrogaron, nadie se había percatado del hombre del maletín, ni sabían qué había ocurrido. Mientras tanto, Cooper habló por el intercomunicador con el piloto y le pidió que despegue y tome rumbo a la Ciudad de México. Le solicitó además que vuele a 10.000 pies de altura a una velocidad de 200 millas por hora. El piloto le dijo que debía hacer una parada para completar ese viaje. Cooper aceptó que recarguen combustible en Reno, Nevada. Después hizo un raro pedido. Pidió que pongan los flaps a 15 grados y que dejen abierta la escalera de bajada posterior. El piloto no contestaba. Estaba pensativo. De repente le dijo: consulté con la compañía. No podemos dejar la escalera abierta. Comenzaron a discutir. El piloto se negaba y no quería ceder. Le explicaba que era peligroso viajar de esa forma. Cooper le dijo entonces que para despegar la deje cerrada, pero cuando él se lo pida, que la abra. Despegaron a las 7:37 p.m. El vuelo despegó. La torre de control despejó el área para evitar accidentes. A los minutos del despeje, una tormenta se les interpuso. Cooper empezó a violentarse y a ponerse ansioso y nervioso. De repente, le pidió a Tina que cierre todas las cortinas, incluso las que separaban las distintas áreas de pasajeros. Mientras Tina obedecía, vio que Cooper se ataba algo a su cintura. De repente, 20 minutos después del despegue, en la cabina comenzó a sonar una alarma. Era el sensor que notificaba la apertura de la puerta posterior. Era Cooper. Estaba abriendo la puerta. Otros sensores se prendieron. La cabina comenzaba a experimentar problemas de presión. Una fuerte compresión de aire violentó la aeronave, provocando algunas sacudidas. Mientras tanto, Cooper se encontraba agarrado de la escalerilla de la puerta posterior, preparándose para saltar. En alguna zona del estado de Washington, Cooper saltó. Nunca más se supo de él. El avión continuó el viaje bajo la tormenta y aterrizó en la ciudad de Reno, en Nevada. El avión se comunicó a la torre de control y comunicó la situación. No estaban seguros, pero creían que Cooper había saltado. Rápidamente el FBI se presentó en el aeropuerto de Reno y un grupo de agentes se dirigió al avión para entender qué sucedía. Luego de despejar el área y notar que Cooper no estaba, comenzaron las tareas de revisión e investigación. No encontraron ni una huella. Las azafatas ayudaron a armar un identikit. La entrevista con los pilotos hizo suponer que Cooper había saltado en algún área cerca del lago Merwin. Los especialistas comenzaron a sospechar que Cooper tenía nociones de paracaidismo y que, si era el caso, seguramente cayó con vida. Los investigadores dijeron que si había caído al lago o a algún río, quizás no había podido sobrevivir. Varios grupos de agentes y de policía local se dirigió a la zona en medio del lago Merwin. Vieron un gran objeto blanco. Mientras rastrillaban la zona, se convocó a grupos de buzos. Estuvieron toda la noche, hasta el día siguiente, rastrillando sin encontrar ningún indicio. Los investigadores comenzaron a recorrer los ríos, suponiendo que él debía buscar agua para beber. La zona es muy difícil de recorrer, con un paisaje accidentado, y si cayó allí, era difícil que siga vivo. Nunca encontraron el maletín, ni ropa, ni el paracaídas.
Muchos creen que si tenía fuente de agua, un encendedor y un cuchillo, pudo haber sobrevivido. El FBI tenía en sus archivos un criminal que se llamaba D.B. Cooper. Fueron tras él para investigarlo, pero no tenía nada que ver con el secuestro. De aquí que la prensa tomó el nombre de D.B. Cooper para este personaje. When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. Durante muchos meses hicieron búsquedas y se expandieron a otras zonas, pero nunca encontraron nada. Unos 7 años más tarde, un cazador encontró un letrero de plástico en el bosque de Washington. Investigó de qué se trataba y era un cartel de un 727. Era un cartel de atención de la escalera posterior de dicho modelo de avión, el mismo en el que viajaba Cooper. Esta pista nunca permitió descubrir nada. Año y medio más tarde, en febrero de 1980, una familia que pasaba el día a orillas del río Columbia encontró algo. La posición era a unos 35 km del supuesto lugar donde saltó Cooper, en Tena Bar. La familia, mientras movía la arena para preparar una fogata para cocinar, encontró fajones de billetes de $20. Eran 294 billetes, siendo un total de $5.880. Los billetes estaban deteriorados y húmedos. Esto hizo sospechar que Cooper murió, ya que estos billetes estaban marcados, y la familia fue identificada y contó lo sucedido. Pero el resto de los billetes nunca fueron usados, ni siquiera uno. So he raked a place out in the sand there, and there it was. It kind of tumbled up on the top. La historia de Cooper se hizo relevante y muchos adeptos y fanáticos creían que él seguía vivo y que había escapado a otro país. Otros creen también que Cooper era Richard McCoy, quien realizó otro secuestro de avión por $500,000, 5 meses después del de Cooper. Richard McCoy era un ex boina verde. Era muy parecido al identikit que se hizo de Cooper. Fue sentenciado a 45 años de prisión por este delito, pero nunca se supo si era Cooper. Cuando iba a ser encarcelado, escapó y murió en un tiroteo con el FBI. Él secuestró un avión en San Francisco y también pidió 4 paracaídas, pero luego de que se lanzó, fue detenido el segundo día. Cuando la noticia había sido pública, la gente creía que era Cooper. Su rostro era muy parecido al identikit. Pero muchos años más tarde, cuando la televisión comenzó a hacer programas sobre la historia de Cooper, Florence aclaró algunas cosas. Ella cuenta que el identikit de Cooper nunca fue confirmado por las azafatas. El FBI insistía con la imagen que había dibujado. Sentía que la querían convencer que ese era el rostro. Ella declaró que el pelo no era el mismo, la cara no se parecía. Luego de esas declaraciones, el FBI citó a Florence. Ella nunca pudo olvidar a Cooper. Contó que su rostro seguía grabado en su mente. Detalló todos los rasgos de Cooper con colores y mucho detalle. El nuevo identikit la convenció y confirmó que este nuevo sí era él. Durante estos años se acrecentó la sospecha de que Cooper era un militar. Todo concluye en que tenía conocimientos de aeronaves, de paracaidismo y de terreno. Por un nuevo sospechoso, Robert Rackstraw. Robert Rackstraw era un piloto que había sido parte del grupo de paracaídas en Vietnam. Además poseía antecedentes penales, y el nuevo identikit tenía un parecido a su rostro. Fue expulsado del ejército 5 meses antes del secuestro de Cooper. Su hermana cree que puede ser cierto, que él estaba muy enojado con esa situación. De todas formas, terminó siendo descartado. En esa época, él tenía 28 años. Estaba sentado que Cooper tenía alrededor de 45 años. En 1995, con la pista del dinero, se investigó otro sospechoso, Duane Weber. Todo comenzó porque su mujer denunció que su marido, antes de morir, le dijo que era Dan Cooper. Incluso declaró que juntos habían ido a Tena Bar en 1979 y Duane estuvo un largo rato a solas recorriendo las costas. En 1998, Duane fue descartado. Años después, Kenneth Christensen fue un nuevo sospechoso. Era un ex paracaidista del ejército que tenía 45 años en el momento del secuestro, fallecido en 1994. Su hermano denunció que sospechaba de él, ya que 3 meses después del secuestro del avión había comprado una casa en efectivo. El FBI luego lo descartó porque no había pruebas fehacientes. En 2001, un nuevo sospechoso fue incluido a la investigación, Walter Reca, otro veterano paracaidista militar. Carl, un amigo, lo denunció,
ya que Walter le había confesado que era Cooper y lo autorizaba a contar la historia cuando muera. Carl contó en detalles lo que Walter le había contado y le dijo que luego del salto aterrizó cerca de Cleelum, un pueblo cerca de Seattle. Allí se dirigió a un café y charló con un pueblerino, un tal Jeff Osiadaz. Jeff declaró y contó parte de esa historia que coincidía con la de Carl. Dice que ese día un hombre con traje negro, todo mojado, entró al café, se le acercó y le preguntó en dónde estaba. Jeff le dijo que estaba en Cleelum. El supuesto Cooper le preguntó si podía llamar a un amigo y el ayudarlo a indicarle cómo llegar hasta ese lugar. Jeff lo hizo y lo ayudó a que lo pasen a buscar. El FBI descartó a Walter. No creían que haya podido caer en esa zona o llegado tan rápidamente al lugar. El FBI, al día de hoy, considera que Cooper no sobrevivió. En 2016 el caso se cerró, pero tampoco esa hipótesis es certera. El cuerpo no apareció. Tampoco han logrado dar con una buena pista y quizás Dan Cooper se salió con la suya. Esta fue la historia del caso D.B. Cooper, el caso más misterioso jamás resuelto de secuestro de aviones. Si el video te gustó o valoras el trabajo, te agradezco un me gusta y una suscripción. Deja en los comentarios qué caso o misterio querés que te cuente en el próximo video. Gracias y te espero en mi próximo video. Esto fue Misterios y Casos Impactantes con Jenny. Hasta la próxima. Cambalache 2030.